Buenas noches, doctor. El día de hoy tenemos el agrado de presentar una clase sobre los principios fundamentales y características del contrato. Contamos con la participación de nuestro docente Fernando Bravo y los estudiantes Lenin Cárdenas, Natalie Cáceres, Ashley Miranda y quien les habla Camila Cajamarca en calidad de moderador. Continuamos, doctor Fernando. Estimados estudiantes, muy buenas noches. Tenemos el gusto de compartir una nueva clase. Vamos a revisar un tema bastante relevante e incluso de uso cotidiano. ¿Cómo son los contratos? Permítame, voy a proyectarles el material de estudio que vamos a revisar el día de hoy. Teniendo presente, como bien mencionaron ya, el tema que vamos a tocar, vamos a hablar netamente de los conceptos fundamentales y las características del contrato. Para iniciar el contrato vamos a tocar el tema de nociones generales y qué entendemos como contrato. Aquí llamamos un contrato. El contrato de manera general se puede decir que los contratos son acuerdos de voluntades, algo muy importante, es un acuerdo de voluntades celebrado entre dos o más partes con el fin de crear, modificar o extinguir obligaciones recíprocas. Estos acuerdos se basan en la autonomía de la voluntad, permitiendo a las partes establecer libremente los términos y condiciones para que rijan su relación. Ahondando un poco más en el tema, vamos a ver los tipos de contratos existentes en nuestro país. Vamos a empezar por su naturaleza las obligaciones. Tenemos en este caso bilaterales o unilaterales. Por favor, si me ayuda Ashley leyendo el enunciado del artículo 1455, ¿a qué hace referencia a los contratos bilaterales o unilaterales? Claro, doctor. Dice artículo 1455 del Código Civil ecuatoriano. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra, cuando que no contrae obligaciones alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Gracias, Ashley. Y para que quede más claro este tema, vamos a dar un ejemplo. ¿Y qué hacemos? ¿A qué hacemos referencia? Acuerdos bilaterales. Por dar un ejemplo y algo común que se da en nuestro día a día, hablamos de los contratos, por ejemplo, de compra y venta. ¿Y a qué decimos un contrato de compra y venta? Por ejemplo, el vendedor entrega el bien, ¿sí? Y en su defecto el comprador paga un precio. Esto puede darse en la venta de un vehículo, en la venta de un bien inmueble. Ahí existe un contrato bilateral. Como también menciona el contrato unilateral. Como su palabra lo dice, es unilateral y como tenemos un ejemplo, también podemos hablar de las donaciones. ¿Y por qué decimos la donación es como unilateral? Porque aquí se diferencia en el hecho de que cuando es por donación, una persona se compromete en dar un bien a otra sin esperar ninguna contraprestación. Para continuar con esto, vamos a tocar también otro tipo de contrato como son los onerosos o gratuitos. Por favor. Ayúdeme leyendo, Natalie. ¿A qué se referencia el artículo 1456? Ya, profe. El contrato gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Gracias, Natalie. Para que también quede un poco más claro a qué hacemos referencia cuando hablamos de contratos onerosos o gratuitos, podemos decir que contratos onerosos, por ejemplo, es un contrato de arriendo. ¿Por qué? Porque hay honorarios. Tan simple como eso, un contrato de arriendo en el que el dueño cede el bien a uso o al cambio de un alquiler, obviamente va a ser una remuneración que en el contrato va a estar pactado, por ejemplo, fechas de pago, la cuantía, incluso se puede estipular a este tipo de contratos el tiempo, ¿sí? Y aquí hacemos también tipos de contratos gratuitos. A lo mejor también hayamos escuchado, hayan escuchado en el día a día. Contratos gratuitos, por ejemplo, se puede llamar contratos gratuitos a los comodatos. Por dar un ejemplo, el municipio de Cuenca da como comodato un estadio municipal o un club deportivo. Es un comodato que se le da. ¿Y por qué decimos comodato? Porque presta un bien a otro sin cobrar por su uso, con la obligación de devolverlo. Y ustedes ya han escuchado, a lo mejor hay comodatos que se dan para 10 años, 15 años, ¿sí? Es justamente a eso que hacemos referencia. Y otro tipo de contrato también tenemos lo que es principal o accesorio.
Por favor, Camila, si nos ayuda leyendo el artículo 1458. Claro, doctor. Dice, el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no pueda subsistir sin ella. Gracias, Camila. Para que también quede claro este tema, cuando hablamos de contratos principales, por ejemplo, y algo muy puntual que todos tenemos acceso a esto y podemos ver, palpar, por ejemplo, son los contratos que se dan, por ejemplo, en la compra de un mismo vehículo, una compra-venta, que es algo independiente y establece la transferencia de propiedad de un bien a cambio de un precio, punto. Sí, es algo tan simple como eso, que es algo principal, que hay un bien, que se paga por ese bien, es un contrato principal. Y cuando decimos que es accesorio, decimos que es accesorio cuando, por ejemplo, existe un contrato de una prenda, ¿sí? Hay un accesorio dentro de ese contrato. Por ejemplo, se utiliza como una garantía de una obligación principal, puede ser un préstamo, donde un bien se presta, en este caso se entrega como colateral, ¿sí? Vamos a continuar con el tema. Me parece que está bastante claro este tipo de contratos que se ven de manera cotidiana. Y en este caso vamos a ver ahora también lo que son el modo de perfeccionamiento. En este caso vamos a ver que los modos tenemos dos modos, que en este caso es el consensual y los reales. Partiendo de algo, ¿qué hablamos cuando son consensuales? ¿A qué nos referimos con un contrato consensual? Es un acuerdo. Cuando decimos consensuales son convenios, ¿sí? Son contratos, son convenios. Por favor, Lenin, si nos lee, está su parte derecha superior, los contratos conceptuales. Bueno, voy a continuar. En este caso, Yo le, sí, yo le ayudo, doctor, leyendo si gusta. muy estimada, por favor. Ya. Los contratos consensuales se perfeccionan con el mero consentimiento. La regla general es que cuando el contrato se perfecciona, surte efectos entre las partes. Esto es, a partir de su perfeccionamiento, son exigibles los derechos y obligaciones derivadas del mismo. Para que también tengamos claro, compañeros, muchas gracias, Ashley. Es un contrato como incluso habíamos iniciado hablando, que tiene que haber el libre consentimiento, debe haber un acuerdo, debe haber un convenio, y aquí entran un sinnúmero de contratos, como por ejemplo el mismo contrato de compra-venta, el mismo contrato de arrendamiento, porque es un acuerdo que es a conveniencia de las dos partes, donde en su momento hay consentimiento, por ejemplo, de yo pagar una cantidad. Yo estoy en el consentimiento de vender un vehículo en X cantidad, el que compra de pagar X valor. En este caso, por ejemplo, también un contrato de servicios. Eso se utiliza en el tema laboral. Un contrato de servicios donde estipula cuáles van a ser mis funciones. Yo estoy de acuerdo. El contratante también está en su momento de acuerdo de los servicios que voy a prestar. Ahí, en este caso, podríamos decir de los contratos consensuales. Ahora, ¿qué hacemos referencia con los contratos reales? Por favor, Camila, si me ayuda con el artículo 1459, si es tan gentil. Sí, claro, doctor. El contrato es real cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a qué se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no surta ningún efecto civil, y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Gracias, estimada Camila. Y para andar un poco más en el tema, algo muy cotidiano también, valga la redundancia. ¿Por qué decimos real? Porque habla de la tradición. Porque, por ejemplo, si hablamos de un contrato de compra-venta de un bien inmueble, para que sea real el contrato, la entrega de las llaves, por ejemplo, del bien inmueble que me van a facilitar o en su momento que yo estoy comprando, es necesaria para perfeccionar el contrato. Otro ejemplo también que podemos tener, por ejemplo, en este caso, el contrato de alquiler de un equipo. Hay un contrato y se alquilan unos equipos, a lo mejor un equipo de sonido, un equipo de música, el equipo que ustedes este momento tengan como ejemplo. Y la entrega del equipo es necesario de lo que yo estoy en su momento arrendando, tengo ese contrato que estoy haciendo, alquilando estos equipos, me tienen que entregar los equipos para que el contrato sea válido.
Caso similar, por ejemplo, el arrendamiento de un vehículo. Voy y alquilo un vehículo, me tienen que entregar el vehículo para que en su momento el contrato sea válido. ¿Sí? Eso hablamos cuando hacemos referencia a los contratos reales. Para continuar, vamos a hablar y para que tengan presente contratos reales, hablamos de los tipos de contratos reales, que hablamos que hay el mutuo, hay el comodato, el de depósito y el de prenda. Esto es algo que se viene manejando en los tipos de contratos que tenemos. Ahora, vamos a hablar por último por su forma. No sé si esta vez Lenin a lo mejor nos puede ayudar leyendo por su forma. Sí, Doc, mil disculpas. De rato me dijo algo y no lo escuché, se cortó. Mil disculpas. Por su forma, pueden ser escritos y verbales, destacando, destacando que ciertos contratos requieren formalidades específicas para su validez. Gracias, estimado Lenin. Y cuando hablamos de contratos, partamos de escritos. ¿Y por qué escritos? Teniendo presente algo, estimados estudiantes, que cuando hablamos de contratos de escritos, que hacemos referencias, que en el contrato de escritos, de cierta manera, genera mayor respaldo, porque en el contrato escrito va a constar los términos, va a constar las condiciones del contrato que estoy llevando. Incluso dentro de las características de un contrato escrito está la formalidad, porque obviamente se tiene como respaldo, suele ser más formales, más estructurados. Se tiene también el detalle, aquí hago referencia con el detalle, pueden contener detalles específicos, más específicos incluso que los contratos verbales. También nos sirven como evidencia ante cualquier situación, tener como respaldo un contrato que tenga un documento que proporciona una evidencia clara y tangible de acuerdo que fue un acuerdo entre las partes, y también nos genera seguridad un contrato escrito. Acá hago referencia a seguridad, puede proporcionar mayor tipo de respaldo ante cualquier situación. Ahora, como ejemplos, por ejemplo, tenemos un contrato de préstamo, un contrato de arriendo, un contrato de compraventa, que en este caso nos brindaría mayor respaldo, como decía. ¿Y por qué hablamos vuelta de contratos? Cuando se da mayormente contratos verbales, que a veces sí suele darse ese tipo de contratos, eso se establece, como su palabra lo dice, mediante la comunicación oral, donde las partes se ponen de acuerdo, pero existe menos formalidades, porque obviamente no hay un documento de respaldo. Esto se basa básicamente en confianza, en informalidad, en flexibilidad y de cierta manera también genera riesgo, porque como hace un momento les indicaba, no existe de respaldo algo. Y para que tengamos como un ejemplo, cuando existen los contratos, por ejemplo, verbales, como ustedes pueden ver, eh, puede ser un trabajo temporal, un trabajo a lo mejor que me tienen que construir un muro, que me tienen que arreglar algo, que un acuerdo verbal, un contrato verbal puede ser a lo mejor un proveedor que tiene que entregarme cierta mercadería, donde no voy a celebrar netamente un contrato escrito. Por ejemplo, pido una mercadería, hay un acuerdo. ¿Por qué? Porque estoy indicando la cantidad, estoy indicando el producto, me están indicando el precio, me están indicando la fecha, cuándo me van a entregar, y eso fue algo verbal. No hay un documento que va a respaldar, ¿sí? En su momento también, como les decía hace rato, el ejemplo de contrato para que me arreglen una pared es un contrato verbal, no hay ningún documento. A lo mejor hice un contrato verbal, me van a terminar la obra en una semana, hay una cuantía que queda determinada, hay un plazo, se determinan las condiciones con las cuales se va a llevar este tipo de contratos. Es lo que les puedo explicar, estimados estudiantes, sobre los temas que hemos visto. Espero que haya sido de su agrado y sabiendo que les pueda servir en su vida cotidiana como futuros abogados. Gracias. Gracias, doctor. Como bien lo menciona nuestro docente, es importante conocer que el contrato es un acuerdo formal entre dos o más partes que establecen obligaciones y derechos mutuos. Es como un pacto que se sella legalmente y que sirve para poder regular las relaciones entre personas, empresas o entidades. Ahora bien, Lenin, ¿nos podrías ayudar con las siguientes preguntas? ¿Cómo definirías un contrato en términos legales y por qué consideras que los contratos son tan importantes dentro de nuestra sociedad? Con gusto, compañera. Un contrato legal es un acuerdo entre dos o más personas que crea obligaciones mutuas que son exigibles por la ley. También los contratos pueden ser escritos u orales.
pero se recomienda que estén escritos para evitar malentendidos y disputas. Respondiendo a su otra pregunta, para mí los contratos son importantes en la sociedad porque establecen acuerdos entre las partes, lo que ayuda a prevenir conflictos y malentendidos. También son una herramienta para proteger los intereses de las empresas y de los clientes. Gracias, Lenny. Vamos con Natalie. Para que un contrato sea válido, el consentimiento de las partes debe ser libre y consciente. ¿Y consciente? ¿Qué significa eso para usted? Ya. Significa que ambas partes deben manifestar su voluntad de forma voluntaria, sin presiones externas y con pleno conocimiento de lo que están acordando, de lo que están estipulando estas partes. Además, es un elemento esencial para la validez del contrato, ya que sin el consentimiento, este está viciado y si está viciado, entonces este puede ser anulable o incluso nulo. Según el Código Civil, alguna de las razones o los vicios del consentimiento por los cuales este puede acarrear la nulidad es el error, es la fuerza y el dolo. Gracias, Natalie. Ashley, continuamos contigo. ¿Cuáles son los principales principios que rigen dentro del contrato? Ya. Los principales principios que rigen dentro del contrato es la autonomía de la voluntad. Las partes pueden establecer libremente el contenido del contrato, siempre y cuando no sea lo contrario a la ley. También tenemos la buena fe. Este de aquí es otro principal principio, ya que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, es decir, con honestidad y lealtad entre las partes que lo van a consumar. El consensualismo, ya que los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, salvo aquellos que por ley requieren formalidades específicas, y la obligatoriedad, ya que los contratos válidamente celebrados son ante la ley para las partes y deben cumplirse. Y también tenemos como otro principal la relatividad, ya que los efectos del contrato son vinculan a las dos partes que lo celebran y no a terceros. Entonces solamente depende de ellos dos. Gracias, Ashley. Bueno, como bien, doctor, en conclusión, se puede decir que el contrato, como una institución jurídica en constante evolución, ha demostrado ser un pilar fundamental en la construcción de las relaciones interpersonales y comerciales. Sus elementos son esenciales y también sus principios rectores. Aunque arraigos en tradiciones jurídicas son centrales, se han adaptado a ciertas transformaciones sociales y tecnológicas dentro de la sociedad, manteniendo su vigencia y su relevancia a un mundo cada vez más globalizado. El estudio del contrato no solo es indispensable para poder comprender una dinámica del derecho privado, sino también para poder anticipar los desafíos y las oportunidades que se presentan a futuro dentro del derecho contractual. Eso ha sido todo por hoy, doctor. Muchas gracias y espero que este video sea de su agrado. Muchas gracias, estimados estudiantes. Me agrada ver que el material ha sido bastante comprensible y sobre todo tenemos claro el tema que hemos tocado. Muy buena noche, les agradezco.